Buenos días todos, todas y todas, por acompañarnos el día de hoy en la presentación de las 9 recomendaciones de la 10 a la 18-2019 que acreditan diversas modalidades de tortura cometidas por parte de autoridades de la Ciudad de México. Doy la bienvenida a esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a todas las personas que nos acompañan presencial y virtualmente. Agradezco la presencia de las víctimas de los hechos que motivaron la recomendación, tanto a las que se encuentran aquí el día de hoy como a aquellas que nos siguen, y sean bienvenidas sus familias. Agradezco además al oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Octavio Amuezco. Gracias por acompañarnos, Octavio. Presentes en esta sala y acompañando a las víctimas que se encuentran también, se encuentran, entre otras organizaciones, Justicia Pro Persona, IDEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, representante para América Latina del Fondo Global para los Derechos Humanos y la Cooperativa de Imágenes, quienes realizaron de manera pro bono el material audiovisual que ustedes van a ver después de que yo tome la palabra. Muchas gracias por eso. A lo largo de su vida institucional, esta comisión ha emitido 59 recomendaciones por tortura, a las que se adicionan las 9 que se presentan el día de hoy. Tan solo en estas 9 recomendaciones se reúnen 176 víctimas directas, dentro de las cuales el 5% son adolescentes. Adicionalmente, se identifican a 70 víctimas indirectas quienes fueron afectadas por estos actos de tortura. Estas 9 recomendaciones no documentan hechos aislados de tortura, sino que a partir de un análisis de contexto están orientadas a dar cuenta de los casos individuales que en su conjunto evidencian una falla estructural del Estado al actuar motivado por fines ajenos a los constitucionalmente legítimos. De los casos presentados entre 1995 y 2018, que comprenden estas recomendaciones, el 80% de los hechos que motivaron la queja sucedieron entre el 2012 y el 2018. No cabe duda de que las autoridades responsables y la totalidad del Estado deben asumir con carácter de urgente, como una emergencia, que la tortura en el contexto de la prevención, procuración de justicia, contacto con el sistema penitenciario y ejecución de una pena constituye un problema estructural. Así lo señaló en el 2015 Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, quien instó al Estado mexicano a implementar reformas estructurales en materia de seguridad, de lucha contra la corrupción y contra la impunidad para prevenir y erradicar este flagelo generalizado en el país. Las 9 recomendaciones que se presentan el día de hoy ejemplifican el amplio espectro que abarca la tortura, no solo en términos de los métodos con las que se ejerce, sino la finalidad a la que atiende y las características o perfiles de las víctimas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, entre otras. Recomendación 10/2019, tortura en centros de reclusión de la Ciudad de México. Recomendación 11/2019, tortura contra jóvenes activistas privados de libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Recomendación 12/2019, tortura y discapacidad psicosocial en centros penitenciarios de la Ciudad de México. Recomendación 13/2019, tortura en centros varoniles de seguridad penitenciaria de la Ciudad de México. Recomendación 14/2019, muerte por tortura de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de la Ciudad de México. Recomendación 15/2019, falta de debida diligencia en la investigación de tortura sexual. Recomendación 16/2019, uso de tortura psicológica como herramienta de investigación. Recomendación 17/2019, actos de tortura y malos trato en contra de personas adolescentes y jóvenes. Recomendación 18/2019, uso de la tortura como método de investigación en delitos de alto impacto. Las 4 primeras, 10, 11, 12 y 13, están dirigidas a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. La recomendación 14 señalan también a esa y a la Secretaría de Salud como responsables, mientras que las otras 4, 15, 16
17 y 18 se emiten tanto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana como a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México como autoridades responsables. El impacto que tiene la tortura en la vida de una persona la convierte en una de las formas más graves de violación de derechos humanos, orientada a consumir la dignidad de las personas con un fin específico y premeditado, cometido por servidores públicos o con anuencia de ellos. En los casos que se documentan en estas 9 recomendaciones, la finalidad de la tortura puede agruparse en 2 categorías principales. La primera, imponer la autoridad, reafirmarla, sostenerla y someter a las personas a ella, es decir, ejercer control absoluto sobre alguien para un contexto determinado. La segunda, proveer elementos necesarios para una investigación ministerial, sobre todo información. En su mayoría, las víctimas de la tortura son hombres. Sin embargo, es preciso evidenciar los patrones en los que se ejerce la tortura en función de género y edad. Ejemplo de ello son casos documentados como el de una adolescente que regresaba de una fiesta cuando brutalmente golpeada por policías en la vía pública tras preguntar por la detención de compañeros suyos cerca de su domicilio. Fue arrastrada del cabello, azotada contra el pavimento, golpeada con patadas y puñetadas repetidamente. O bien, el caso de una segunda víctima adolescente que al dirigirse a su puesto de venta de gelatinas fue subida a una camioneta, golpeada repetidamente y herida en numerosas ocasiones por medio de choques eléctricos. Un ejemplo más es el de una persona con discapacidad psicosocial privada de la libertad, quien al solicitar que le suministraran su medicamento, pues ya había pasado el tiempo para ello, se lo negaron en varias ocasiones. Con motivo de esta situación, su angustia fue aumentando progresivamente, por lo que solicitaba sus chochos para evitar las convulsiones que padece por la privación del medicamento. Las personas encargadas de su custodia le prometieron una golpiza con graves heridas, asegurándole que si quería chochos, chochos recibiría, refiriéndose a los golpes. Las 3 narraciones anteriores son tan solo una muestra de casos de tortura documentada en los instrumentos presentados el día de hoy. Es preciso insistir en que la tortura se ejerce de más de una forma, es decir, a través de golpes y agresiones sexuales, pero también psicológicamente por medio de amenazas. La tortura busca anular la dignidad de una persona, sembrar miedo en lo más personal e íntimo, y quienes le ejercen utilizan también esos medios: aterrorizar con dolor, la humillación, la transgresión del ámbito personal, la convicción y ejercicio político, entre otras formas. Es imprescindible denunciar la relación entre la tortura y la corrupción en muchas formas, desde la negativa por pagar cuotas en las cárceles hasta la misión de obtener una declaración autoincriminatoria son causas de tortura. Sumado a ello, la corrupción en su modalidad de impunidad permite que suceda esta grave y generada violación a los derechos humanos. Otra afirmación necesaria de reiterar es que la tortura no solo afecta de manera principal el derecho a la integridad personal de las víctimas, sino que inhibe, obstaculiza e impide el derecho de acceso a la justicia no solo de las personas que padecen la tortura y que atravesan temor y desconfianza de denunciar los hechos. También se lacera el derecho al acceso a la cultura de las personas víctimas de delitos que no pueden acceder a la verdad al estar viciada la investigación. Para las víctimas de tortura en centros penitenciarios, instituciones totales y abarcadoras de la vida de las personas privadas de la libertad, se viola también su derecho a la reinserción social, y puede afirmarse que al estar en contacto permanente con sus victimarias, la tortura se actualiza a cada momento y rompe el cerco intimidatorio para que ella o sus familiares denuncien es aún más complejo. Mientras las instituciones en su conjunto no internalicen y dispongan de un sistema de cero tolerancia a la tortura y le den a conocer públicamente con la intención, además de reconocer este problema estructural y reparar el daño, los casos seguirán siendo generalizados. Finalmente, los casos que motivaron las recomendaciones que hoy se presentan dan cuenta no solo de la imposición de la autoridad como forma para obtener un fin, sino de la falta de adaptabilidad de sus intervenciones al estar en contacto con personas de diferentes edades, convicciones, condición de salud, discapacidad, género, entre otras.
En este contexto y desde la perspectiva antes referida, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirige las recomendaciones 10, 11, 12 y 13 a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, 14 a la de Salud y 15, 16, 17 y 18 a la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Ciudadana con algunos de estos puntos. Primero, todas las autoridades responsables de los hechos que motivan las 9 recomendaciones hoy presentadas deberán generar y ejecutar un plan integral individualizado de reparación para las víctimas directas. En el caso de la recomendación 14-2019, el plan individualizado será diseñado y ejecutado para las víctimas indirectas. Acordémonos que en esta recomendación estamos hablando de muerte por causa de tortura. Dichos planes deberán considerar los derechos afectados y el daño producido por los hechos victimizantes acreditados en la investigación realizada por esta comisión, plasmadas en cada una de las recomendaciones. Además, la autoridad otorgará a las víctimas directas atención médica y psicosocial que requieran, así como la atención psicosocial a las víctimas indirectas que así lo soliciten. Segundo, todas las autoridades responsables llevarán a cabo un acto de reconocimiento de responsabilidad en el que realicen un posicionamiento institucional que al menos reconozca que esta comisión ha emitido los instrumentos recomendatorios respectivos que acreditan actos de tortura cometidos por servidores públicas de las autoridades señaladas. Es necesario que den a conocer y reconozcan el carácter estructural de la problemática de la tortura, tanto dentro del ámbito de la seguridad pública como en el de procuración de justicia, sistema penitenciario y ejecución de la pena, respectivamente. Además, las autoridades deben manifestar un compromiso explícito de prevenir, investigar, sancionar y erradicar la tortura y señalar acciones concretas de desarrollarse en corto, mediano y largo plazo en el marco de la normatividad aplicable. Los actos de reconocimiento de responsabilidad deberán ser acordados con las víctimas y deberán ser ofrecidos por una persona servidora pública con nivel de subsecretaría o mayor. Tercero, la Secretaría de Salud diseñará carteles informativos dirigidos a personas privadas de su libertad en los que se promueva y difunda su derecho humano a la salud, así como la obligación de las personas servidores públicas adscritas a las unidades médicas de los centros de reclusión de brindarles la atención que requieran. Asimismo, deberán señalarse la competencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la materia, así como las responsabilidades y acciones a las que pueden ser acreedoras las personas servidores públicas por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones. Sumado a ello, deberá presentar una guía para la atención de personas internas víctimas o denunciantes de actos de tortura en los centros de reclusión, lo cual de manera enunciativa, más no limitativa, contempla conceptualización de la tortura, listado de exámenes y pruebas y análisis básicos obligatorios, catálogo de derechos humanos de las personas privadas de su libertad, listados de tipos de sanciones administrativas y o penales para servidores públicos. Cuarto, en atención a la integración del Programa Nacional para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Seguridad Ciudadana elaborarán y remitirán al Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura un informe sobre tortura en centros de reclusión con las especificaciones establecidas. La Subsecretaría del Sistema Penitenciario deberá diseñar y distribuir un prontuario normativo entre su personal que de manera enunciativa, más no limitativa, contemple la conceptualización de la tortura, el catálogo antes señalado, listado de tipos de sanciones, entre otros. Sexto, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario también diseñará carteles que estarán colocados y deben estar colocados en esa información para todos quienes estén privados de su libertad. Séptimo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana revisará y en su caso modificará el Acuerdo 13/2014 por el que se expide el protocolo de actuación de la Unidad Policial Mixta para la atención multidisciplinaria de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en manifestaciones, concentraciones, eventos culturales y sociales y deportivos, a fin de que este se adecue a los más altos estándares internacionales sobre protección a derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se señale de manera específica la prohibición de cometer actos de tortura, así como tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes en contra de personas adolescentes o jóvenes en su caso de detención.
Octavo, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en su tránsito a la Fiscalía, deberá integrar un mecanismo local de prevención y seguimiento de la tortura que realice al menos las funciones establecidas en las recomendaciones. En estos momentos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México está haciendo entrega de las recomendaciones 10 al 18/2019 a las autoridades responsables. A partir de ahora, esta comisión dará seguimiento puntual con la expectativa de su aceptación. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984, mientras que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura fue adoptada un año después. Ambas convenciones entraron en vigor en 1987 en nuestro país. En 2006, en nuestro país, entró en vigor el protocolo facultativo de la Convención de ONU en la materia. A partir de este marco convencional, en 1991, fue publicada en nuestro país la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, posterior a modificaciones constitucionales que establecen como facultad del Congreso de la Unión para fijar los tipos penales en materia de tortura y legislar sobre la coordinación para el tratamiento de este delito. El 28 de junio del 17 fue publicada una nueva ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En función de esa nueva ley, las entidades federativas contaron con un plazo para armonizar su marco jurídico en función de las nuevas disposiciones. Por ejemplo, contemplan la aplicación del tipo penal para incorporar la discriminación a la lista de finalidades de tortura. A pesar de ello, no solo existen pendientes importantes para combatir la tortura, tal como se ha señalado el día de hoy, sino a esto se suma el pendiente en el marco jurídico en esta ciudad en materia de tortura, pues este no ha sido armonizado. Es necesario, tanto por el lenguaje simbólico que se transmite, como por la posibilidad material de procesar irresponsables a este grave delito de manera adecuada. Por ello, se hace un llamado al Congreso de la Ciudad de México a que en el proceso de armonización legislativa se contemple el contenido de las recomendaciones presentadas el día de hoy. Agradezco al personal de la comisión que, bajo la coordinación de la segunda y la cuarta visitadurías generales, llevaron a cabo la investigación y determinación de las violaciones a los derechos humanos que motivan las presentes recomendaciones. Mi reconocimiento también a la Secretaría Ejecutiva, a la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, así como a la Dirección de Atención Psicosocial de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y a su personal en su conjunto. Muchísimas gracias.